Entonces, si yo hago el ejemplo, pero con pero al revés, ¿no? Que sea negativo, de esta manera. Comprima, así, al revés. Ahí está. ¿Qué va a pasar? En la fibra superior se va a hacer más grande y en la fibra inferior lo va a comprimir, se va a hacer más pequeño. Fibra superior más grande, fibra inferior pequeña. Obviamente, fíjense, los momentos negativos, que sería en este caso es negativo, ¿qué me dice? Comprime la fibra inferior, sección uno hasta abajo, pero tracciona su fibra superior, tensión 2. Entonces, de esa manera es como se ve esta parte de acá. Y su gráfica, que es lo que venimos, ¿no? ¿Está? Entonces, si va a comprimir abajo, y le dije muy bien, todo lo que es comprimir es hacia adentro. Por ende, sería así. Si comprime abajo, tiene que ir hacia adentro. Cuando hablamos de comprimir es hacia adentro. Pero arriba se hace más grande, pues, hacia afuera, se tracciona. Ahí está. Tensión 2 tracciona, tensión uno comprime. La gráfica para momentos, si en el caso de momentos fuera negativo, y la gráfica para momentos si es positivo, son bastante similares, fíjense. Aquí comprime, tensión uno, aquí tracciona, tensión uno. Arriba, tracciona, tensión 2, arriba, comprime, tensión 2. Si el momento fuera positivo, obviamente, el momento fuera positivo. Aquí es negativo. Entonces, para la parte de tensión en vigas y la fórmula de acá, tensión va a ser igual al momento por Y, que es la distancia definida a partir del baricentro sobre la inercia en X. Solamente voy a necesitar saber esas dos diagramas nada más. De esta manera o de esta manera. Entonces, se calculará las tensiones axiales, las cuales será positiva cuando traccione y negativa cuando se comprima, lo mismo. La tensión axial es nula en el eje neutro. O sea, justamente acá o acá va a ser nula. La tensión va a ser cero. Tensión va a ser cero. En este punto de acá, acá y acá. Entonces, con ese ejemplo muy importante, voy a seguir. Los acá. Para la sección siguiente, para la sección S, grafique su diagrama de tensión axial por flexión. Ahora me está pidiendo ya flexión, obviamente flexión del tema. Entonces, tengo una viga con fuerzas demasiado sencillas y una viga en T volcada. Entonces, paso número uno, cálculo de reacciones. Entonces, por simetría, yo puedo decir por simetría, ¿qué se refiere a simetría? Que justamente mi carga de 6 toneladas está situado en el medio, justo en el medio acá. En el medio desde acá hasta acá, es 2 metros, y de acá hasta acá es uno más uno, 2 metros. Entonces, si la carga de 6 toneladas está situada en el medio, sus reacciones B sub uno y B sub 2 van a ser iguales. Entonces, ¿qué me refiero con igual? Si este es 6 toneladas, aquí tiene que ser B sub uno 3 toneladas y B sub 2 3 toneladas. 3 más 3 6. Entonces, fíjense, por simetría, digo B sub uno es igual a B sub 2 es igual a 3 toneladas. Este, listo. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer el cálculo del momento en la sección. Fíjense, voy a ocupar el lado izquierdo. Acá está, aquí dice izquierdo. Si tomo el lado izquierdo de la sección, tengo que tomar
todas las orientaciones del signo. Pero en cambio acá, fíjense, son varios, ¿no? Son varios acá. Son varios, ¿no? Varios. Pero cuando yo hablo por flexión, no necesito tanto lo demás. Con solo tener este, el que es el de momento suficiente, ¿no? Porque la fórmula me indica eso, ¿no? La fórmula me indica que solamente ocupamos acá de esta fórmula del momento. No ocupamos el esfuerzo normal, no ocupamos el esfuerzo de corte, nada. Solamente necesito hallar el momento. Entonces, considerando el lado izquierdo, acá está el momento, sentido horario positivo. Entonces, justamente este lado izquierdo, esta pequeña parte de acá. Entonces, ¿qué tengo acá? Esto lo grafico acá. Voy a tener que mi reacción B sub 1 va a girar en este sentido, el mismo, respecto a este punto de acá. B sub 1 por un metro. Y B sub 1 vale 3 toneladas. 3 toneladas por un metro, 3 toneladas metros. Y esto llevado a kilogramos por centímetro, me va a dar un metro vale 100 centímetros, una tonelada, 1000 kilogramos, y me va a dar exactamente 3 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro. Ahí está. El momento va a ser de 3 por 10 a la, a la 5 kilogramos por centímetro. A la quinta, lo mismo. Entonces, algo que voy a remarcar con rojo o con un color amarillo, bien que este momento es positivo. Porque gira en sentido horario. Si gira en sentido horario y es el único momento, es positivo. ¿Sí? Más 3 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro. Paso número 3, cálculo del baricentro. Para hallar el baricentro, yo necesito hallar las coordenadas siguientes. Ah, otro ejemplo acá que se me olvidó. Pequeño detalle. Acá, por ejemplo, para hallar el baricentro, comúnmente llamado Y sub 1 o Y sub G, que es lo mismo, va a ser desde el borde inferior hasta el eje neutro donde se encuentra el baricentro. Ese va a ser Y sub 1 o Y sub G. Y ahí desde el centro hacia arriba, desde acá hacia el borde superior, va a ser llamado Y sub G. Entonces, considerando eso, voy a tener, fíjense, una figura de T volcada. Al ser de esta figura, no voy a poder hallar fácilmente su baricentro. Por ende, lo voy a separar en dos, sección 2, sección uno, en dos partes. Entonces, para para la parte 1, voy a hacer un cuadro, ¿no? Donde voy a tener figura, área, Y con respecto al baricentro y la multiplicación de ambas, ¿no? El área por Y. Entonces, figura 1, acá. El área. El área ya sabe muy bien que es base por altura. La base 5 y la altura 15. 5 por 15, 75. Para la figura 2, la base es 25 y la altura es 5. 25 por 5, 125. Bien. Ahora, Y sub inicial para la figura 1. Entonces, nosotros sabemos muy bien que Y sub el centro de gravedad o baricentro es igual a H sobre 2. Entonces, para esta figura acá, que es esta figura, lo voy a marcar. Entonces, ¿cuál va a ser mi H? La altura, ¿no? Sería 15 centímetros sobre 2. 15 centímetros sobre 2 me va a dar 7,5. O sea que desde acá hasta acá va a ser 7,5. Pero fíjense, todas estas gráficas aquí son respecto a un eje, X y Y. Por ende, acá, desde acá empieza, ¿no? Entonces, si esta parte la tengo que es 7,5 más esta otra altura acá, 7,5 más 5 serían 12,5. Y es por eso que está acá 12,5. Lo mismo para el otro, ¿no? Este, Y sub g va a ser a la altura sobre 2. Y la altura aquí es 5. 5 dividido entre 2 es 2,5. Pero como parte exactamente del origen, de acá hasta acá parte del origen, sería simplemente 2,5. Ahora la multiplicación de ambos me va a dar 937,5 y aquí me va a dar 312,5.
Y ahora la sumatoria de áreas me va a dar 200 y la sumatoria de áreas por Y me va a dar 1250. Entonces, Y sub G o Y sub baricentro del centro de gravedad va a ser igual a 1250, que sería la sumatoria de ambos, y la sumatoria de áreas sería 200. Me va a dar que Y sub G va a ser igual a 6,25 centímetros. O sea que esa distancia, si voy a borrar todo esto acá porque solamente fue relleno, o lo voy a graficar acá. Entonces, desde acá, desde cero hasta como 6,25. Si hasta aquí es 5, 6 voy a suponer que es acá. Acá. Aquí va a estar el llamado G, ¿no? G. Y este G no es solamente de esta gráfica o de la acá, son de toda la sección. O sea, este va a ser el centro de gravedad o baricentro de esta figura acá, de esta T volcada. O sea, este va a ser la total. Por ende, si este va a ser Y sub G, que va a valer exactamente 6,25, y Y sub 2, desde acá, de la misma hasta arriba, va a ser exactamente la resta, ¿no? Porque si yo tengo desde acá hasta acá, tengo una medida establecida que mide 15 más 5, 20. Esto mide 20. Si ya conozco esta pequeña sección de acá, que es 6,25, 20 menos 6,25 va a ser exactamente Y sub 2, que va a ser igual, acá está, 13,75. Entonces, Y sub 2 va a ser 13,75 y Y sub 1 va a ser 6,25 centímetros. Entonces, de esa manera es como se calcula Y sub 1 o Y sub G, que es lo mismo, y Y sub 2. Que ambas parten, fíjense que dice acá, acá está, distancia definida a partir del baricentro, este punto de acá. Este es el baricentro. De acá hacia abajo es Y sub 1 o Y sub G, lo mismo. Y de acá hacia arriba es Y sub 2. Y lo mismo se aplica para acá, ¿no? Es lo mismo. Ahora acá el paso número 4 es el cálculo de la inercia. Entonces la inercia en X para una figura de T volcada donde son más de una sección, o sea, son dos secciones, sección 2, sección uno, voy a usar esta fórmula convencional, que me dice que la sumatoria de la inercia en X inicial más la área inicial por Y sub centro de gravedad menos Y sub I de la figura inicial al cuadrado. Entonces todo eso ahí lo voy a tener de datos, ¿no? Todo lo tengo, fíjense. Ahora acá, considerando algo importante, esta es una fórmula establecida. Esto es una fórmula establecida. Por ende, lo único que va a variar esta fórmula es la inercia en X inicial. ¿Por qué digo eso? Porque estas figuras acá son figuras conocidas. Esta es su fórmula acá. O sea que aquí va a cambiar. Si son figuras así rectangulares o cuadradas o etcétera, va a ser esta fórmula acá. Pero si es una figura circular, es otra inercia en X, por si acaso. Pero comúnmente no trabajamos así nosotros en, ¿no?, referencias materiales. Para no complicarnos la vida, siempre ocupamos figuras rectangulares, donde su inercia en X va a ser base por altura al cubo sobre 12. Entonces acá, para la primera figura, o sea, para esta figura acá, para esta figura acá, su base va a ser 5, su altura va a ser 15. 5 por 15 al cubo sobre 12, más el área inicial de esa figura, que es 5 por 15, me va a dar 75, por Y subcentro de gravedad, y centro de gravedad es 6,25, menos Y sub I de esta figura. Su Y sub I era 12,5, está también 12,5. Y la inercia en X para la primera figura me va a dar de 4.335,94 centímetros a la cuarta. Ahora para la figura 2 voy a tener, mi base va a ser 25 y mi altura 5. 25 por 5 al cubo sobre 12. El área va a ser 25 por 5, me va a dar 125. El área va a ser de 125. Y el subcentro de gravedad va a ser 6,25. Menos Y sub inicial de la figura 2 va a ser 2,5. Fíjense, 2,5.
Y me va a dar mi Nelson X para la figura 2 de 2018,23 centímetros a la cuarta. Y la sumatoria de ambos va a ser la inercia en X total de la T volcada, de toda la figura. Entonces va a ser igual a 6.354,167 centímetros a la cuarta. Listo. Ahora, como último paso, dice, paso 5, diagrama de tensión. Por ende, como yo le dije muy bien, por eso es que esta parte es fundamental. Para la fibra inferior, mi tensión uno va a ser igual, el momento va a ser el mismo, no va a cambiar, por Y subcentro de gravedad o Y sub 1, que es lo mismo, por dividido entre la inercia en X. Esto va a ser para la fibra inferior. Pero para la fibra superior es exactamente lo mismo, nada más va a cambiar arriba, ¿no? Tensión 2, momento, por Y sub 2, la inercia en X. Ya está. Fibra superior, fibra inferior. Entonces aquí me aplica lo mismo, ¿no? Ya está. Tensión uno, el momento es lo mismo. Y el momento es 3 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro. Y centro de gravedad para la figura uno. Bueno, Y centro de gravedad de toda la figura es 6,25 sobre la inercia en X, que va a ser 6.354,167 centímetros a la cuarta. Y me va a dar 295,08 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. ¿Y qué dice la condición? La fórmula, la norma, ¿qué dice? Entonces, esto me dice todo, esto me ayuda un montón. Si el momento me salió, si el momento me salió positivo, me dice que si el momento me salió positivo, abajo va a ser positivo, tracción, arriba va a ser compresión. Entonces, tensión uno, por ende, va a ser tracción y tensión 2 va a ser compresión. Entonces, la tensión 2 va a ser igual al momento por Y subcentro de gravedad. Este Y sub 2 va a ser de, fíjense, 13,75. La inercia en X va a ser de, ya, perdón, jóvenes, perdón, perdón. Ya, ¿en qué estábamos? Lo más importante.
Aquí desde la parte de tensión en vigas o tensión axial, lo que yo quiero que me entiendan y para que entremos a esfuerzo combinado es el siguiente. Aquí lo que va a importar de ahora en adelante va a ser este paso número 2 hacia abajo. Y lo que más me va a importar es esto de acá. Si el momento, sentido positivo, sentido horario positivo, me sale positivo también al final, ¿qué me dice? Voy a traccionar abajo y comprimir arriba. Y la gráfica también va a ser lo mismo, ¿no? O sea, la gráfica, mi tensión uno va a ser de tracción y mi tensión 2 va a ser de compresión. Por ende, entonces, la tensión 2 va a ser igual al momento, que va a ser el mismo, 3 por 10 a la quinta, kilogramos por centímetro. Y el Y sub 2 va a ser de 13,75 centímetros. Sobre la inercia en X, que va a ser de 6.354,167 igual a 649,18. Entonces, esto va a ser de compresión. Entonces, si yo hago la gráfica, exactamente desde acá hasta acá va a ser Y sub uno que va a ser de 6,25 centímetros, y Y sub 2 desde el eje neutro, que fíjense, el eje neutro, hacia arriba, hacia el borde superior, va a ser 13,75 centímetros. Y por ende, si abajo es positivo o tracción, ya le dije, cuando es tracción apuntan hacia afuera. Fíjense. En cambio, si es compresión, apuntan hacia adentro. Listo. Y listo. Así sería la parte de tensión axial debido al momento de flexión. Acá hay otro problema que es relativamente sencillo, no es nada complicado y es importante analizarlo. Sí, vamos a hacerlo yo. Sí. Entonces, analicemos esto acá también. Ahora, para la siguiente viga, diagramar sus tensiones axiales para la sección S. Fíjense, es un problema relativamente complejo, no es sencillo. Y listo. Cálculo de las reacciones. La fuerza en X de esta acá, 7 por coseno de 42 grados, me va a dar 5,202 toneladas. La fuerza en Y va a ser 7 toneladas por el seno de 42 grados. Me va a dar 4,684 toneladas. Y entonces voy a tener esto acá, ¿no? Acá tengo también lo mismo, ¿no? La primera va a ser carga concentrada uno, carga concentrada 2. Carga concentrada uno, 5 toneladas sobre metro por 3 metros. Fíjense, 5 por 3, 15. La segunda, 6 toneladas sobre metro por 4 metros dividido entre 2. Me va a dar 12 toneladas. Y si lo grafico, va a ser en función de la gráfica correspondiente, de esta gráfica de acá o de esta gráfica de acá, donde G va a ser el baricentro, donde va a estar situado la carga puntual o concentrada. Fíjense, hago una sumatoria de momentos en el punto uno para hallar B sub 2, que va a ser de 14,996 toneladas. Hago mi sumatoria de fuerzas en X, donde mi H1 va a apuntar hacia el lado izquierdo y la reacción, o la fuerza, perdón, de 5,202 toneladas hacia el lado derecho. Por ende, si hago mi sumatoria de fuerza en X, menos H1 más 5,202 toneladas igual a cero. H1 va a ser de 5,202 toneladas. Es el mismo de acá, ¿no? Este acá es el mismo. Nada más que no me alcanzó a poner los decimales. Entonces, si hago mi sumatoria de fuerzas en Y, B sub uno más B sub 2 menos 15 menos 4,684 menos 12 igual a cero. Entonces, B sub uno va a ser igual a 16,688 toneladas. Listo. O sea, encontré todas las reacciones y todas las dudas correspondientes. Entonces, aquí viene lo importante.
Como le dije, todo esto acá es netamente de estructura isotática. Aquí viene la parte de cálculo de esfuerzo interno. Esto ya es netamente resistencia a materiales. Considerando el lado izquierdo, lo vuelvo a decir, yo considero un lado donde sea más fácil trabajar. En este lado yo consideré este lado de trabajo izquierdo porque lo veo más sencillo que trabajar en este lado acá. Por ende, considerando el lado izquierdo, voy a tener H1 izquierda, B1 arriba, menos 15 toneladas hacia abajo, sobre la sección S. Entonces, ¿qué me dice la condición del lado izquierdo? Si el esfuerzo normal en el corte S apunta hacia el lado izquierdo, va a ser positivo. Si el momento en el punto S, este punto acá, es sentido horario, va a ser positivo. Entonces, voy a observar que H1 cumple esta condición, ¿no? Ya que apunta hacia el lado izquierdo, por ende va a ser positivo. Más 5,202 toneladas. Bien. Ahora acá, el momento en este punto acá, B sub 1 por 1,5 sería 4. B sub 1 por 4. Menos 15 por 2,5. 2,5. 1,5 más 1, 2,5. Y esto me va a dar exacta. B sub 1 ya tenemos el valor, 16,688 toneladas. Y esto me va a dar exactamente de más positivo, 29,252 toneladas por metros. Por ende, entonces voy a decir, si tengo ese cálculo ahí establecido y mi cálculo del esfuerzo normal me salió positivo, que no era tan necesario porque ya les dije muy bien, para la fórmula de flexión, lo único que me interesa a mí es el momento. Pero había un, como, como- pero como había una H1, yo lo hallé extra calcular el esfuerzo normal, pero no es necesario. Para este caso no es necesario. Pero para la parte de esfuerzo combinado va a ser muy necesario encontrar todos los datos. Por ende, entonces, si el momento en este punto acá me salió positivo, los momentos positivos traccionan el borde inferior y comprimen el borde superior. Y aquí está la gráfica, ¿no? Traccionan, tensión 1, comprimen, tensión 2. Entonces el paso número 3 va a ser el cálculo del baricentro o centro de gravedad. Lo mismo, ¿no? El mismo caso acá, donde va a tener una figura 1, figura 2, figura 3. Figura 1, área, base por altura, 15 por 5, 75. Figura 2, base 5, altura 10. 10 por 5, 50. Figura 3 es la misma que la figura 1, 75. Y la sumatoria de estas áreas me va a dar 200. Ahora Y, con respecto a la figura 1, la mitad de H sobre 2, donde H va a ser 5, la mitad 2,5. Figura 2, figura 2, donde, esta es la figura 2, donde H va a ser 10, dividido entre 2, 5. Y 5 más 5 va a ser 10. Figura 3, donde H va a ser 5, la mitad de 5, 2,5, y 2,5 más 15 me va a dar 17,5. Y la multiplicación de ambos me va a dar 187,5. Acá me va a dar 500, acá me va a dar 1312,5. Y la sumatoria de ambos me va a dar 2000. Entonces, Y centro de gravedad con respecto a toda la figura va a ser la sumatoria de áreas por Y sobre la sumatoria de áreas, que va a ser 2000 centímetros al cubo por 200 centímetros al cuadrado. Y me va a dar que Y sub G, Y centro de gravedad, va a ser de 10 centímetros. Por ende, entonces, si yo grafico esos 10 centímetros, aquí lo grafiqué, fíjense, va a ser desde el borde inferior hacia acá. Acá se va a situar exactamente el Y centro de gravedad. Listo, ahí. Por ende, se va a hacer Y sub G. Entonces, Y sub 2 va a ser desde el baricentro hacia arriba, que va a ser, como son 10 y esto vale 20, obviamente esto también va a ser 10, ¿no? Porque 10 más 10 tiene que dar 20. Entonces, paso número 4, cálculo de la inercia. Como es la figura conocida, es la misma, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12. Entonces, para la figura 1, la base va a ser 15, la altura va a ser 5. 15 por 5 al cubo sobre 12.
El área de la primera figura es 75 por Y centro de gravedad. Centro de gravedad va a ser 10 menos Y centro de gravedad con respecto a la figura uno. La figura uno tiene un Y de 2,5. Y la inercia en X1 va a ser de 4.375 centímetros a la cuarta. Entonces, la inercia en X2, lo mismo, ¿no? Los pasos se repiten. La base va a ser 5, la altura va a ser 10 al cubo sobre 12. El área va a ser 50, fíjense, por Y centro de gravedad va a ser 10 menos Y centro de gravedad de la figura 2, que va a ser 10 también. Y la inercia en X de la figura 2 va a ser de 416,667 centímetros a la cuarta. Y la inercia en X3 de la figura 3 arriba es exactamente lo mismo, ¿no? La base va a ser 15, la altura va a ser 5 al cubo. Base 15, altura 5. Más el área va a ser 75 también. Centro de gravedad 10. Menos Y sub G de la figura 3, que es 17,5 al cuadrado. Y me va a dar eso de 4.375 centímetros a la cuarta. Y la sumatoria de todas esas inercias, inercia uno, 2, 3, me va a dar una inercia total de 9.166,677 centímetros a la cuarta. Entonces el paso 5 y el paso muy importante del diagrama de tensión, voy a decir obviamente que tensión uno va a ser igual al momento por Y centro de gravedad sobre la inercia en X. Y tensión uno y el momento, obviamente aquí lo tenemos expresado en 29,252 toneladas por metros. Y llevarlo a kilogramos por centímetro es solamente aumentar un por 10 a la 5. Esto ya lo hice, esto ya lo verifiqué acá, ¿no? En el anterior problema. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Acá está. De 3, si aumentamos por 10 a la 5 de toneladas metros, se hace a kilogramos por centímetro. Entonces, aumentar solamente por 10 a la 5 kilogramos por centímetro. Y el centro de gravedad va a ser de 10 centímetros sobre la inercia en X, 9.166,667 centímetros a la cuarta. Entonces la tensión uno me va a salir de 3.191,13 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Y la tensión 2 exactamente lo mismo. ¿Por qué exactamente lo mismo? Porque el momento no tiene que cambiar. El momento es el mismo para ambos casos. La inercia en X también. Pero aquí pasó algo raro. Bueno, no es raro, es por la figura que es familiar. Mi Y centro de gravedad me salió 10. Por ende es la mitad. Si esto, la figura original vale 20 y que te salga 10, la otra parte, Y sub 2 va a valer 10 también, porque 10 más 10 es 20. Suele salir estos casos, porque el anterior caso me salió que era, fíjense, 6,25 y Y sub 2 me salió 13,75. Si esto fuera completo, así una T, estoy seguro que saldrían iguales. Pero como no lo es, entonces Y sub 2 va a valer 10 también. Entonces, tensión 2 va a ser de 3.191,13 kilogramos por centímetros al cuadrado. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Qué me dice? Los momentos positivos traccionan el borde inferior. O sea, abajo tengo que traccionar. Por ende, así se grafica, ¿no? Tracción, 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 tracción. Pero comprimen el borde superior, tensión 2. Comprimen arriba. Comprimir es hacia adentro. Listo. Y aquí está la gráfica completa, ¿no? Tensión uno, tensión 2. Tensión uno de tracción, tensión 2 de compresión. Listo. Y eso fue la parte número 2. O sea, ahorita vamos avanzando 2 tercios de todo el avance que vamos a ver hoy día. Y viene la última parte, que voy a mandar otro link más ratito, que es la parte más importante.
Bueno, es importante también porque, o sea que, a ver, adelantándonos un poquito más a lo debido, cuando hablamos de esfuerzo, bueno, aquí, qué buen ejemplo, qué buenísimo ejemplo está acá. Es decir, entonces, si yo hablo de esfuerzo combinado, esto es importante, adelantando, hago referencia a esto. Ya. Cuando hablamos de inercia en X, cuando hablamos de inercia en X, bueno, cuando hablamos de esfuerzo combinado, perdón, cuando hablamos de esfuerzo combinado, hacemos referencia a que se van a combinar más de un esfuerzo o más de una tensión. Por ejemplo, aquí tenemos, en esta parte de acá, tenemos esfuerzo normal, ¿no? O tensión normal, que va a ser igual al esfuerzo normal sobre el área. Aquí tenemos tensión producido por un momento o un par de flexión, un momento torsor. O sea, tengo un esfuerzo y tengo otro esfuerzo. La suma de ambos esfuerzos se le denomina esfuerzo combinado, donde en una viga o una barra ejerce más de un esfuerzo. Por ende, ¿cómo se halla de una manera sencilla, rápida y sin complicarse la vida? Entonces, ¿qué hago? Para hacer estos casos, voy a tomar en cuenta lo mismo. Entonces, acá. Si el momento me salió positivo y el esfuerzo normal me salió positivo, por ende, el primer signo del esfuerzo normal se va a mantener para ambas ecuaciones. Por ejemplo, aquí va a ser tensión uno, va a ser igual, como es positivo, más el esfuerzo normal sobre el área. Ahora, el momento es positivo, también, más m por y sobre ix. Ahí está. Ahora, para la otra parte, que son dos partes, tensión 2, voy a corregir algo. No a corregir, voy a aclarar un color. Ahí se me colgó. Ya está cargando, está cargando. Ay, momentos importantes se cuelan. Bueno, ya falta un minuto, voy a mandar otro link. No hay problema. Ahí le mando otro link, ¿no? No pasa nada. Le mando otro link. Y el último link y terminamos.